episodio de Para Tomarlo en Cuenta estamos revisando un tema, una temática, una violencia que en los últimos 5 años ha cobrado muchísima presencia, lamentablemente, en los medios de comunicación. La violencia vicaria. No te voy a contar solamente lo que el movimiento nacional ha logrado y ha conseguido y los atorones legislativos que tienen pendientes de armonizar sus leyes para penalizar, para que haya consecuencias legales cuando padres principalmente toman como botín de intercambio a los hijos, hijas e hijes para vengarse de las madres, para vengarse de las mujeres con las que en algún momento tuvieron un proyecto de vida compartido. No solamente te voy a hablar del movimiento nacional por la ley vicaria y porque se erradique y se penalice como debe de ser esta violencia. Te voy a hablar de un caso en específico que está sucediendo en Guadalajara, que se lleva en juzgados en Zapopan, que alcanza la situación también en El Salto, Jalisco, a través de un personaje que hoy está privado de su libertad porque está enfrentando cargos de violencia de derechos humanos, de sanciones y delitos cometidos contra parte de su familia en otro momento, pero que con el caso que te voy a presentar vamos a tener la radiografía completa de cómo se obstaculiza el acceso a la justicia para los menores de edad y principalmente para las víctimas que también son las madres. Quédate en este episodio para tomarlo en cuenta porque, como siempre te digo, esto tiene que ver contigo y esta historia no solo es desgarradora, es delicada por el nivel de mal manejo en la política y la impartición de justicia. Por favor, iniciemos, Carla, por el inicio, te decía yo un poquito, ¿no? Tú eres madre, ¿y en qué situación te encuentras en estos momentos legales y también socialmente? En este momento me encuentro en varios procesos legales a los que he tenido que enfrentarme desde hace más de 4 años, casi 5 años, por términos del abandono a mi menor hijo, un niño de 8 años recién cumpliditos que desafortunadamente ha vivido muchísima violencia por parte de su padre desde que, pues prácticamente desde que nació. Ha vivido un proceso de abandono paterno y del divorcio hasta acá también ha venido pues sufriendo muchísimo la violencia en todo sentido, igual que yo, sí. ¿Tú te casaste hace cuánto tiempo y cuánto tiempo después de que te casaste nació tu bebé? Yo me casé hace aproximadamente 8 años. Mi bebé nació a los 7 meses de que yo me casé. Pues yo me casé con alguien que ya tenía varias experiencia en matrimonios, en divorcios, en asuntos legales. Yo tenía 18 años recién cumplidos, prácticamente apenas era una persona adulta y él pues ya tenía 34 años aproximadamente, me llevaba pues mucha ventaja. Al principio era una relación normal, me presionó muchísimo para casarnos a los 3 meses de conocernos y prácticamente al día siguiente de casarnos fue un hombre totalmente distinto. Hizo violencia hacia mí en todo sentido, violencia física, psicológica, económica, patrimonial, todo tipo de violencia que yo jamás creí que pudiera vivir. Ella, más que no poder ver el círculo de violencia, no podía salir. El terror psicológico de saberse débil frente al poderío del padre de su hijo, en Carla, mermó hasta tomar la decisión de divorciarse e iniciar el natural acuerdo sobre el bienestar de Tommy. Aunque tenía idea de que no sería fácil pelear al poderoso empresario y benefactor de El Salto, en Jalisco, jamás pensó que llegarían a demandas y contrademandas, donde él colocó en desnutrición y peligro al tenerlo cerca de armas de fuego. Gracias a la atención psicológica yo pude salir de esa relación 4 años después de haberme casado. Entonces es ahí cuando salgo y pongo denuncias en el Instituto de la Mujer por violencia. Entonces acudí una vez, eso fue en el 2020 aproximadamente. Ahí intentaron que yo desistiera de esas denuncias. Es un proceso larguísimo, llegas a las 8 de la mañana que te atiendan, sales de ahí a las 12, 1 de la mañana, todo el día. Y todo el tiempo están preguntándote, ¿segura? ¿Segura? Puedes tener problemas,
a lo mejor te puede agarrar coraje, a lo mejor él se va a enterar que lo denunciaste. Alentándote a que frenaras tu proceso de, no solo de denuncias, sino de que te fueran cayendo los 20 de lo que estaba mal. Sí, justamente intentando que yo desistiera. No sé si por tener menos trabajo, pero uno ahí, en lugar de sentirse con la confianza de decir estoy en un lugar donde me protegen, donde me enseñan o donde me orientan a qué es lo que tengo que hacer para yo como mujer poderme defender, pues contrariamente a eso intentan que tú retires denuncias o que tú digas no, pues mejor no. Entonces pues sí fue un proceso largo. Hasta ahorita esta carpeta se perdió, no existe, no sé por qué. Yo intenté llevarle seguimiento, pero de repente desapareció. La famosa pandemia, ¿no? Que se hicieron bolas. Sí, exactamente. Desapareció mi carpeta y ya no supimos nada. Al mismo tiempo que yo inicié esa denuncia, yo también inicié el proceso de custodia y alimentos de mi menor hijo, que fue lo que yo le di prioridad porque para mí era lo importante, siempre ver por el interés superior de mi menor hijo. Y eso fue hace 4 años, casi 5, como te digo, y hasta la fecha no tenemos este avance, dado a que pues él es una persona con muchos recursos, es una persona muy conocida, es una persona que fundó una casa hogar, que es presidente de una casa hogar y que según él vela por los derechos de los niños, pero a los suyos, y hablo del mío porque me consta que el mío vive en abandono y vive violencia por su parte. Creo que es importante, ¿no? No solamente velar por otros niños, sino velar por el tuyo o los tuyos, ¿no? Este no es un caso aislado. No solo Carla padece el cinismo y violencia del fundador del albergue Padre Pío, famoso por recibir a niñez víctima de abuso sexual y portadora de VIH. También hay problemas con la primera familia que él tuvo y esta también lo denunció por violencia contra la hija en hechos no esclarecidos durante una albercada. Eso viene después del corte. La violencia vicaria es un acto patriarcal de querer controlar la vida de lo que se perdió. Hijas e hijos, expareja, con un nuevo proyecto. La Cámara de Diputados incorpora a códigos penales artículos referentes a la violencia vicaria y en el caso de Jalisco se aprobó un proyecto de ley que no dejó plenamente satisfechas a las víctimas. Pero lo que sí funciona desde 2023 es el Registro Nacional de Deudores Alimentarios, donde tramitan los hombres un certificado de no deudor, pues ya se pide en ciertos trámites e incluso cuando solicitan empleo. Tomás Guillermo G. es el padre de Tommy y no cubre pensión alimentaria a Carla, la mamá. Y como informó la Fiscalía del Estado de Jalisco, fue detenido por agresión sexual a su otra hija adolescente. Se le ordenó 1 año de prisión preventiva, pero al mes volvió a tocar la calle y su libertad. La comunidad cercana a él y sus negocios, hoteles, moteles, mueblerías y el albergue se indignaron. La iglesia se exaltó porque iban contra uno de sus aliados. Según la consejera jurídica de nuestra entrevistada, pudo el agresor cambiar el delito de agresión sexual a tocamientos. Llama la atención que el mismo personaje que se exhibe como benefactor y piadoso tiene relaciones familiares muy descompuestas. Al segundo hijo, Tommy, simplemente lo abandonó. Predicar con el ejemplo, y pues no, aquí no hay cómo defenderlo en cuestión de mi hijo. Mi hijo y yo hemos vivido una situación muy difícil porque prácticamente yo me encargo de todos sus cuidados, yo me encargo de sus alimentos, yo me encargo de su salud, yo me encargo de su escuela, de la enseñanza, las tareas. Creo que ser padre o madre o el hecho de la crianza no es solamente aportar económicamente, cosa que tampoco él hace. Creo que es estar presente, creo que es dar un buen ejemplo, creo que es enseñar, creo que es estar ahí con el niño, ¿no? Y tú sales del núcleo familiar, te separas, como una primera acción que haces para protegerte a ti y proteger a tu hijo, y se multiplica la violencia, viene algún tipo de amenaza, o lo maneja o lo toma el padre de tu hijo como ahorita va a volver, lo voy a arreglar, la voy a convencer, o desatiendo la parte legal. Al principio él intentaba como
volver a conectar conmigo tal vez, pero yo ya estaba tan asustada y yo ya vivía y veía la violencia desde fuera del torbellino, que yo ya no quería regresar por nada del mundo porque podía costar mi vida y la de mi hijo. Entonces, para mí esa nunca fue una opción. Yo me aferré a lo legal con mi niño, me aferré a mi salud y la de mi hijo y decidí nunca volver. Sin embargo, cuando él se dio cuenta de que yo no iba a regresar, pues comenzaron las amenazas, comenzaron amenazas a mí, a mi familia, a mi hijo. Él tiene mucha gente que vigila, la maneja a todas las personas, entonces pues empezó a entorpecer muchos caminos que yo iba abriendo, ¿no? Legales. Comenzó a entorpecer todos esos caminos. Siempre para estudiar el perfil del agresor es importante saber qué capacidades tiene de materializar los daños, ¿no? El padre de tu hijo, la persona con la que te casaste, es un personaje que tiene a su poder o a su disposición elementos, capacidades, relaciones y recursos para dañarles a ustedes. Claro, desde el principio él siempre ha entorpecido esto y pues hemos vivido violencia vicaria, mi hijo y yo, porque él tiene los recursos suficientes para mover todo a su conveniencia, siempre. ¿Tiene relaciones políticas importantes? Sí, tiene relaciones políticas importantes. Y pues nada, nos hemos visto bastante afectados, mi hijo y yo. Carla tiene un ingreso mensual de 3,900 pesos por una beca de estudiante y con ello debe sostener a Tommy de cara a la riqueza del padre que en 4 años no ha pagado nada. A mí me gustaba mucho acercarme a ellos y pues de vez en cuando yo le ayudaba a colaborar en ciertas actividades de la casa hogar, obviamente pues sin goce de sueldo. Te digo que yo viví violencia económica mientras vivía con él. Y también decías que tenía ya experiencia previa, ¿no? Es decir, no es el primer asunto en el que está vinculado sobre violencia familiar, violencia de género y probablemente violencia vicaria. ¿Qué tantos otros casos hay previos al matrimonio contigo? Y si crees que podríamos estar hablando de que es un modo de operar en el que siempre ha estado. Mira, él aparenta, porque tiene un disfraz muy bonito de ser un presidente de una casa hogar, aparenta ser una buena persona y toda la gente pues lo adora y lo alaba porque piensa que ayuda. Pero realmente es una persona que le encantan los problemas. Él a mí me lo decía, así literalmente, a mí me divierte tener procesos legales, me entretiene. Entonces, pues es lo que le gusta. A él le gustan los asuntos legales, a él le gustan las denuncias. Yo he sabido mucho allá en El Salto que él amenaza a mucha gente con te voy a denunciar y creo que lo ha hecho, o sea, creo que a él le divierte muchísimo, entonces pues parece ser que es lo que le gusta, es una persona que tiene un perfil narcisista. ¿Qué tanto te ha perjudicado en tu proceso ese otro universo paralelo en el que hoy está él privado de su libertad, enfrentando cargos también muy delicados o probablemente, no se trata de competencias, ¿no? Pero probablemente de mayor preocupación social, ¿no? Que solo un caso que parece que es de una familia, de una pareja que se separa y que no está terminando de ponerse de acuerdo? Pues el hecho de que vaya en paralelo al mío, tal vez pueda ser que le dé un poco más de firmeza al caso y a los casos que tengo de mi menor hijo. Sin embargo, pues no ha servido como para que mi proceso avance o que la gente y las autoridades miren este foco, un foco rojo, y pongan atención y nos ayuden. O sea, si hay más personas que han vivido la violencia con este señor, con esta persona, pues que de alguna manera nos ayuden a que los niños y los futuros niños y los niños que tengan contacto con él no vivan esta violencia. Porque aquí no se trata solamente de nuestros hijos, se trata de más niños que pueden sufrir violencia cerca de él. Eso es lo importante. La verdad es que mi caso ha ido muy lento.
Él se ha negado a responder las denuncias, se ha negado a acercarse, a que el proceso avance. Te digo, es un proceso que se ha entorpecido, no sé si por medios de él, pero ha ido muy lento. Ya tengo 4 años, él se mueve bajo amparos. Nos hemos aventado aquí como unos 5 amparos que él ha promovido en todos estos 4 años. Ha sido un proceso súper desgastante, que a mí como mujer me tiene pues ya agotada. Yo ya lo único que deseo es que mi hijo esté bien, que mi hijo esté tranquilo, porque para él ha sido un proceso también cansado, un proceso muy triste, un proceso que a él le ha pegado en su salud emocional. Mi hijo tiene más de 2 años en terapia psicológica, yendo cada semana con su terapeuta, ejercicios, tareas, un montón de ayuda que ha requerido por todo este tipo de violencia que ha vivido. Esta violencia, bueno, la que más como que detonó que mi hijo tuviera este shock emocional fue que hace aproximadamente 3 años él sustrajo al niño, él lo secuestró. ¿Qué pasó en esa ocasión y cómo Tommy volvió a la seguridad y protección de su madre? Ya viene la última parte. Estamos por llegar a las conclusiones. Vamos a escuchar ahora las opiniones técnicas también, los apuntes técnicos que nos hace la consejera jurídica y legal de Carla, madre de Tomás, el caso que te estoy presentando para tomarlo en cuenta en esta ocasión, de violencia vicaria, de pensión alimenticia, de violencia física, tortura, tratos crueles a los que Tomás ha sido sometido en este asunto donde el padre no quiere terminar de cerrar ese círculo de rompimiento de la relación familiar y está llevando a extremo el asunto legal contra su madre. Violencia vicaria tácita y llana. Vamos a conocer los apuntes legales, pero también vamos a conocer qué es lo que Carla le quiere decir a su hijo para cuando pasen los años él pueda entender lo que ha luchado su madre al respecto en este caso. Y te pido que tomes consejos, que anotes las situaciones que te estoy presentando y sobre todo que te generes una opinión con mayor información y documentación sobre esta problemática social, la violencia vicaria. Como siempre te digo, quédate porque esto tiene que ver contigo. Él se robó a mi hijo, él lo secuestró 3 meses. Como mecanismo de presión para ti, para que retiraras denuncias, para que llegaran a un acuerdo. Como violencia vicaria, como mecanismo de presión hacia mí, con la intención de dañarme principalmente y pues sobornarme. Yo tenía ya varias denuncias en su contra, entonces él dice así, pues te robo al niño y te lo regreso hasta que tú me firmes que me cedes los derechos a mí. Ella tenía la custodia de su hijo, por lo que se paraba fuera de la casa de Tomás G. para recuperarlo. Durante 3 meses no hubo autoridad obligada a procurar el interés superior de la niñez capaz de rescatar a Tommy. ¿Cómo lo recuperaste después de ese episodio de secuestro? Fue que yo fui a su casa, sale el niño con él y yo lo tengo ahí. Al poco tiempo de que yo recupero a mi hijo y de que el niño está conmigo y que comienzo pues a nutrirlo y a que el niño vaya a la escuela y todo esto, me llega una denuncia penal a mi casa, pero así algo impactante en la que tenía yo que presentarme al juzgado penal en 2 días, ¿no? Y era una denuncia que él se inventó en mi contra, pues la violencia vicaria, ¿no? En todo su esplendor, en la que decía que yo lo había golpeado, que yo le había fracturado costillas cuando fui por mi hijo, que yo le había robado su casa, que yo le había robado televisiones y un sistema de cámaras y un portón de su casa. Total, él se inventó una denuncia gigante, ¿no?
Carla ya quedó librada de aquella denuncia porque no pudo demostrar Tomás G. lo que presumía. Incluso, Asuntos Internos de la Policía del Estado elaboraron un informe para demostrar que ella llegó apoyada por policías hasta la puerta después de una llamada al 911, pues su hijo estaba privado de su libertad en casa del violentador. El agresor abrió la puerta, forcejeó con los policías estatales y los gaseó con pimienta. En esa trifulca, Tommy pudo volver a los brazos de su madre. Pero no se trató de un secuestro, sino de la recuperación de su hijo, pues ella tenía la custodia. El delito de abandono de menor se comprobó. Él pues estuvo ya un día en prisión. Lo liberaron porque pues tienen los recursos para que lo liberen. Pero pues sigue sujeto al proceso. Sin embargo, el abandono de menor implica también la parte de alimentos. Entonces, pues ya tenemos casi 5 años sin pensión de alimentos. Y está curioso, ¿no? Porque como yo te digo, es una persona que pues tiene los recursos. Claro. Tiene los recursos suficientes para hacerse cargo de un hijo y darle una vida digna. Tommy narró en una audiencia de escucha ante un juez, acompañado solo por trabajadoras sociales, evidencias del peligro que corrió estando con el padre y la dimensión de venganza en contra de su mamá, lo que le alteró la salud mental. Mi mamá me compra ropa, mi papá no me compra nada. A mi papá lo veo y él tiene armas escondidas para darle un pistolazo a mi mamá para dispararle. Yo le vi las armas, son 4. Mi papá no juega conmigo. Cuando lo veo, vemos tele. Me lleva al albergue y ahí los niños me golpean, me arrastran. ¿Qué le quieres decir a tu hijo para cuando vea esto y tenga 16 años y esté más, con mayor posibilidad de comprender a profundidad, porque seguro ahora comprende lo que está pasando o alcanza a entender lo que está pasando, pero cuando tenga chance de sentarse y ver a profundidad todo lo que has luchado por él, todo lo que estás haciendo por él, ¿tú qué quieres decirle a tu hijo de 16 años que esté viendo esto? O de 15 o 18, no sé, cuando esté un poco con mayor edad. Él es un niño muy inteligente. Él va a crecer y va a entender todo lo que yo he luchado por su salud emocional, por su salud mental y porque pueda crecer un niño feliz, un niño sano, un niño que no ejerza la violencia como su padre la ha venido ejerciendo con otras personas. Sí, él va a entender todo lo que yo he luchado por él, por lo mucho que lo amo. Finalmente, ¿qué toca tomar en cuenta? Que si Carla y su hijo están bien ahora es gracias a que ella no quitó el dedo del renglón. Su hijo está con vida y localizable, pero donde no puede ser omisa la autoridad es en garantizar que ella siga viva, sin una venganza feminicida por parte del piadoso padre de Tommy y director del albergue.